¿Alguna vez has abierto los ojos por la mañana sintiendo que algo está terriblemente mal? No es el sueño, no es el cansancio. Es una sensación helada en la nuca, un martillo invisible golpeando tu cráneo o una garra fría que te aprieta el pecho y te roba el aliento. Millones de personas descartan estas señales como achaques de la edad, un mal dormir o simple indigestión, pero la verdad es mucho más siniestra. Estas no son simples molestias, son susurros. Susurros de un asesino silencioso que podría estar acechando en tu propio cuerpo. Un derrame cerebral. En los próximos minutos te revelaremos las 8 señales secretas que tu cuerpo te envía justo al despertar y que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar podría salvarte la vida, quizás incluso mañana mismo. Es importante que entienda que cuando se despierta por la mañana, puede sentir que algo no anda del todo bien. Quizás sea un dolor agudo en la cabeza o una opresión rara en el pecho que lo hace dudar antes de levantarse de la cama. Si tiene más de 60 años, estos cambios sutiles en su cuerpo, especialmente justo después de despertarse, podrían ser la forma en que su cuerpo le avisa de un posible problema. Muchas señales de alerta de condiciones de salud serias pueden aparecer en los primeros minutos después de despertar. A menudo se manifiestan sin hacer mucho ruido y pueden desaparecer antes de que tenga la oportunidad de registrarlas por completo. Sin embargo, ignorarlas podría significar que se está perdiendo un mensaje crítico de su cuerpo. Es importante estar al tanto de 8 síntomas específicos de la mañana que podrían estar alertándole sobre una condición seria, incluyendo la posibilidad de un derrame cerebral. Estas son señales que mucha gente descarta o simplemente atribuye al proceso de envejecimiento, pero pueden indicar un problema de fondo más significativo. Esta información es para prepararlo, no para asustarlo, porque reconocer incluso una de estas señales podría ser de vital importancia. Vale la pena que se pregunte si sus mañanas han estado tratando de comunicarle algo. La primera señal, que mucha gente no se da cuenta de que podría estar relacionada con un derrame cerebral, es un dolor de cabeza repentino e intenso. Despertarse con este tipo de dolor de cabeza puede ser algo muy fuerte. No es el típico dolor sordo que se quita con una taza de café. Este es contundente, a veces descrito como una sensación de martillazos en un lado de la cabeza. Para los adultos mayores, particularmente los mayores de 60 años, un dolor de cabeza así por la mañana temprano puede ser más que un mal comienzo del día. Podría ser una señal de advertencia importante de su cuerpo. Los científicos creen que los cambios en la presión arterial y el flujo sanguíneo durante la transición del sueño a la vigilia pueden provocar este tipo de dolor, especialmente si se está formando una obstrucción o un coágulo en el cerebro. Un estudio publicado en The National Journal of Neurology encontró que un número significativo de personas que sufren derrames cerebrales informaron de un fuerte dolor de cabeza como uno de sus síntomas iniciales, que a menudo aparecía antes que cualquier otra señal. Si se despierta esperando una mañana tranquila, pero en cambio se encuentra agarrándose la cabeza por un dolor agudo y punzante, que no se resuelve en unos minutos y no se alivia con el descanso o el agua, nunca debe ignorarlo, especialmente si aparece de repente sin una causa conocida. Si esto le sucede a usted o a un ser querido, el mejor primer paso es sentarse derecho lentamente, mantener la calma y prestar mucha atención a cualquier otro síntoma inusual. Debería preguntarse si tiene la visión borrosa o si un lado de su cuerpo se siente más débil. No intente adivinar la causa. Debe buscar ayuda médica de inmediato, incluso si el dolor de cabeza comienza a disminuir. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Otra señal importante que su cuerpo podría estar enviando es una sensación de pesadez o presión en el pecho. Justo después de despertar, podría abrir los ojos, estirarse y de repente sentir una presión en el centro del pecho. Puede que no sea un dolor claro, sino más bien una pesadez, como si le hubieran puesto un peso encima de las costillas. Algunos lo describen como una sensación de apretón que dificulta respirar profundamente. Para muchos adultos mayores, esta opresión en el pecho por la mañana a menudo se descarta pensando que durmieron en una mala posición o que es indigestión. Sin embargo, la realidad podría ser mucho más seria. Esa pesadez incómoda podría ser una señal de que su corazón o cerebro no están recibiendo suficiente sangre rica en oxígeno. Mientras está acostado, la circulación de su cuerpo se ralentiza. Al despertar y levantarse, su corazón debe trabajar más para bombear sangre de manera eficiente.
Si hay una arteria ya estrechada o un coágulo en desarrollo, esta transición puede hacer que aparezcan los síntomas. De hecho, la madrugada es un momento pico para eventos cardiovasculares, como ataques cardíacos y derrames cerebrales, debido a esta repentina demanda en el sistema circulatorio. Por ejemplo, un paciente de unos 70 años experimentó una sensación de pesadez en el pecho durante semanas, que atribuyó al reflujo gástrico. Una mañana vino acompañada de falta de aire, y su familia lo llevó de urgencia a un centro médico. Se descubrió que estaba teniendo un derrame cerebral leve. Si esto le suena familiar, no debe volver a acostarse y esperar que desaparezca. Necesita sentarse lentamente, respirar profundamente y tomar nota de cualquier síntoma adicional como mareos, sudoración o náuseas. Si la pesadez dura más de unos minutos o se siente inusual de alguna manera, es hora de buscar atención médica. Confíe en su instinto. Si su respiración también se siente anormal, como si le costara trabajo jalar aire, esa es otra señal que no debe ignorar. A continuación, es importante hablar de las dificultades para respirar. Podría sentarse en la cama para comenzar el día, pero de repente sentirse como si acabara de subir un tramo de escaleras. Su pecho podría subir y bajar rápidamente. Su respiración podría sentirse superficial y podría tener la extraña sensación de no estar recibiendo suficiente aire. Incluso puede sentir que está boqueando, a pesar de haber estado quieto. Para los adultos mayores, este tipo de falta de aire inexplicable justo después de despertar puede ser una gran señal de alerta. Los problemas para respirar por la mañana no siempre están relacionados con los pulmones. A veces, el cerebro está involucrado. Durante el sueño, su respiración es controlada automáticamente por el tronco encefálico. Si hay una interrupción en esa parte del cerebro, como por la formación de un pequeño coágulo, es posible que no produzca síntomas hasta que cambie de posición o se siente. Según una investigación en The American Stroke Association Journal, la falta de aire repentina puede ser una de las primeras señales de un derrame en la circulación posterior, que afecta la parte posterior del cerebro donde se controlan las funciones vitales. Si se encuentra sentado al borde de la cama tratando de recuperar el aliento sin ninguna razón como una tos o un resfriado, y dura más de un minuto, esto no es normal y no debe ignorarse. Un caso clínico involucró a una mujer de unos 60 años, que una mañana sintió que su pecho no se expandía correctamente. Esperó y lamentablemente tuvo un derrame cerebral menor 2 días después. Esa falta de aire fue la señal de advertencia inicial. Si esto le sucede alguna vez, debe detener lo que está haciendo, sentarse derecho, mantener la calma y ver si su respiración vuelve a la normalidad en unos minutos. Si no lo hace, o si va acompañada de mareos o molestias en el pecho, debe pedir ayuda. El tiempo es crucial. Mientras hablamos de señales del cuerpo, también debe considerar lo que significa si su audición se desvanece de repente o si nota un extraño zumbido en los oídos. Podría estar sentado en la cama, quizás de camino al baño, cuando de repente un oído se siente como si estuviera tapado con algodón. O puede que escuche un zumbido agudo que no para. No es doloroso, pero es inquietante. Para los adultos mayores, una pérdida repentina de audición en un oído, o un zumbido persistente, que los médicos llaman tinnitus, podría ser más que un simple problema de oído. Podría ser su cerebro señalando un problema. El oído interno depende de un flujo de sangre constante y estable para funcionar correctamente. Si un coágulo o una obstrucción interrumpe ese flujo, incluso por un corto tiempo, puede causar cambios en la audición. Un estudio publicado en The Journal of Cerebrovascular Medicine encontró que las personas que experimentaron una pérdida auditiva repentina tenían un riesgo significativamente mayor de sufrir un derrame cerebral en los meses siguientes, especialmente cuando la pérdida de audición era en un solo lado y ocurría sin previo aviso. Considere este escenario. Su audición está bien cuando se va a dormir, pero por la mañana los sonidos parecen lejanos, o hay un zumbido extraño que no estaba antes. Podría intentar limpiarse los oídos, pensando que es presión de los senos nasales, pero nada cambia. En un caso, un hombre de casi 70 años se despertó con un silencio sordo en su oído derecho, asumiendo que era cera. Una semana después, sufrió un derrame cerebral leve. Por lo tanto, no debe ignorar los cambios repentinos en su audición, especialmente si aparecen sin explicación. Necesita recordar cuándo comenzó, si afecta a uno o ambos oídos, y si va acompañado de mareos o problemas de equilibrio. Luego debe hacérselo revisar lo antes posible. El tiempo importa. Hablando de sucesos inesperados, otro síntoma a tener en cuenta es la pérdida repentina del control de la vejiga al despertar. Es temprano por la mañana, saca las piernas de la cama, se pone de pie, y antes de que pueda llegar al baño, se da cuenta de que es demasiado tarde. Esto puede ser muy sorprendente si nunca antes le había sucedido. Una fuga de orina repentina e inesperada a primera hora de la mañana puede ser más que un simple problema de vejiga. El cerebro juega un papel importante en el control de la función de la vejiga.
Si el flujo de sangre a las partes del cerebro que regulan ese control se interrumpe, como durante un derrame cerebral menor, puede resultar en una pérdida de control, incluso sin otros síntomas notables. Investigaciones de The International Journal of Neurology señalan que la incontinencia urinaria matutina, especialmente cuando es repentina y no está ligada a problemas de vejiga conocidos, puede ser una señal de alerta de eventos neurológicos. Un estudio de caso reportó a una mujer de poco más de 70 años que comenzó a tener accidentes por la mañana sin problemas de vejiga previos. Al principio pensó que era solo parte del envejecimiento, pero cuando sucedió 3 días seguidos, vio a su médico. La evaluación médica reveló que había experimentado un pequeño derrame cerebral silencioso. Así que si esto le sucede aunque sea una vez, debe tomarlo en serio. Debe tratar de recordar cuándo comenzó, con qué frecuencia ocurre y si va acompañado de otros síntomas inusuales como debilidad, confusión o mareos. Necesita anotar esta información y hablar con su proveedor de atención médica. También podría despertarse y sin una razón clara todo se siente raro. Puede sentirse inusualmente irritado por cosas pequeñas. O podría estar repentinamente callado, retraído o incluso sentir ganas de llorar sin una causa real. Si esto le suena familiar, es importante saber que los cambios de humor matutinos no son solo emocionales, pueden ser neurológicos. Para los adultos mayores, un cambio de humor repentino e inexplicable al despertar podría ser una señal sutil de algo que está sucediendo en el cerebro. Cuando el cerebro experimenta una interrupción del flujo sanguíneo, como con un pequeño derrame cerebral o un ataque isquémico transitorio, AIT, puede afectar la regulación emocional. Las regiones frontales y límbicas del cerebro, responsables del estado de ánimo y el comportamiento, son especialmente sensibles a estos cambios. Un estudio de The Journal of Stroke and Vascular Neurology encontró que la inestabilidad emocional repentina, la irritabilidad, la tristeza o la apatía emocional se reportaron en muchos pacientes durante las primeras etapas de un derrame cerebral, incluso antes de que aparecieran síntomas físicos más obvios. Puede que su mañana no comience con calidez, sino con una distancia emocional. Podría reaccionar con irritación a una pregunta simple de su pareja, o podría sentarse en silencio, mirando por la ventana, sin poder explicar un sentimiento de pesadez. Podría pasar en horas o durar todo el día. Si este cambio de humor es nuevo, notorio y sucede más de una vez, vale la pena prestarle atención. No debe descartarlo como si fuera solo un mal día. Necesita anotar lo que sintió, cuánto duró y si algo lo desencadenó. Debe compartir esta información con su médico, ya que podría ser una pista clave que su cuerpo le está dando. A continuación, debe estar atento a los problemas de memoria que pueden ocurrir justo después de despertar. Puede levantarse de la cama, comenzar su rutina matutina y de repente olvidar por qué entró a la cocina. Podría hacerle la misma pregunta a su cónyuge 2 veces sin darse cuenta o tener dificultades para recordar qué día es, incluso después de revisar el calendario. Los olvidos ocasionales le pueden pasar a cualquiera, pero si estos momentos se sienten más frecuentes o intensos justo después de despertar, podrían ser más que simple confusión por estar adormilado. Los problemas de memoria a corto plazo por la mañana podrían apuntar a algo que sucede en su cerebro mientras duerme. Durante la noche, su cerebro procesa y almacena información. Si el flujo sanguíneo se reduce durante ese tiempo, especialmente debido a un derrame cerebral menor o un AIT, puede interferir con la forma en que se forman o se recuerdan los recuerdos. Un estudio de The Archives of Clinical Neurology encontró que las fallas repentinas en la memoria, particularmente las de corto plazo que aparecen sin previo aviso, eran un síntoma temprano común en ciertos tipos de derrames cerebrales, especialmente los que afectan el hipocampo y los lóbulos frontales. Podría despertarse y tener la mente completamente en blanco sobre lo que había planeado para el día, a pesar de que hizo una lista la noche anterior. O podría preguntarle a su hija si llamó, solo para que ella le recuerde que acababan de hablar por teléfono hace 5 minutos. Es desorientador y puede dar miedo. Un paciente describió la sensación como si parte de su cerebro se hubiera desconectado brevemente. Estaba consciente pero confundido. Más tarde se confirmó que había tenido un derrame cerebral leve durante el sueño. Si algo como esto le sucede, no debe atribuirlo al envejecimiento normal. Debería tener una libreta junto a su cama. Si nota fallas repetidas, patrones, o si un ser querido se lo señala, debe tomarlo en serio. Necesita mencionárselo a su médico y preguntar si se necesita una evaluación más a fondo. Finalmente, es esencial hablar de algo que podría parecer menor, pero que puede volverse serio rápidamente. Si, durante el desayuno, de repente tiene dificultad para tragar su café o comienza a atragantarse con el agua, esa es una señal que vale la pena notar. Puede estar tomando su café de la mañana o los primeros bocados del desayuno cuando, sin previo aviso, siente que el líquido se va por el otro lado. Podría toser o incluso ahogarse. O quizás la comida se siente como si se estuviera atorando, aunque esté masticando con cuidado. Este tipo de dificultad repentina para tragar
o lo que los médicos llaman disfagia, puede ser más que una casualidad, especialmente en adultos mayores. Esto puede ser una advertencia neurológica temprana. Tragar es un proceso complejo controlado por varias partes del cerebro. Si incluso un área pequeña sufre una reducción del flujo sanguíneo, como durante un derrame cerebral menor o silencioso, puede interrumpir esta coordinación. Según un estudio en The Journal of Applied Neuroscience, la disfagia de inicio matutino inesperada se relacionó con derrames cerebrales en el tronco encefálico, donde se originan muchos de los nervios responsables de la deglución. Imagínese que no ha tenido problemas para comer durante años. Luego, una mañana toma un sorbo de agua y de repente está tosiendo sin control, o un bocado de pan tostado se siente como si se moviera demasiado lento, como si su garganta no funcionara correctamente. Puede ser aterrador y extraño. Un caso notable involucró a una mujer de casi 70 años, que lo describió como si sintiera que su garganta se había olvidado de lo que se suponía que debía hacer. Lo ignoró, pensando que era la garganta seca, hasta que volvió a suceder y necesitó atención médica de emergencia. Los médicos confirmaron más tarde que había experimentado un AIT esa mañana. Entonces, ¿qué debería hacer? Primero, debe ir más despacio. No se fuerce a comer o beber. Si tragar se siente raro, debe tomar sorbos pequeños, masticar con cuidado y permanecer erguido. Si sigue sucediendo, o incluso si sucede solo una vez y se siente anormal, necesita contactar a su médico. Podría no ser nada, pero también podría ser la forma en que su cuerpo le está levantando una bandera roja. Hemos hablado de dolores de cabeza, presión en el pecho, memoria y deglución. Todas estas señales tienen algo en común. Las mañanas deberían ser un comienzo suave del día, con un estiramiento, una bebida caliente y un momento de tranquilidad. Pero si su cuerpo le está comunicando algo diferente a través del dolor, la confusión, la presión o el silencio, es crucial que lo escuche. Estas señales pueden ser pequeñas y fugaces, lo que las hace fáciles de ignorar. Pero cuando aparecen repetidamente, podrían ser su primera advertencia. Su cuerpo rara vez grita al principio, empieza con susurros. Quizás usted le restó importancia a ese dolor de cabeza o se dijo a sí mismo que la pesadez en el pecho era solo un mal sueño. Podría haber culpado a la edad por los olvidos o al pan tostado seco por el atragantamiento. Pero ahora tiene más información. Estas señales importan, merecen su atención, su cuidado y su acción. La buena noticia es que estar informado le da poder. Saber a qué estar atento significa que puede actuar más rápido. Debe hablar con su médico, hacer un seguimiento de sus síntomas y no tener miedo de hacer preguntas, incluso si cree que no es nada. Cuando se trata de su salud, lo que parece nada puede ser el comienzo de todo. Cuídese mucho y mañana por la mañana, cuando abra los ojos, preste mucha atención. Su cuerpo siempre está hablando. Asegúrese de que lo está escuchando. ¿Alguna vez has abierto los ojos por la mañana sintiendo que algo está terriblemente mal? No es el sueño, no es el cansancio. Es una sensación helada en la nuca, un martillo invisible golpeando tu cráneo o una garra fría que te aprieta el pecho y te roba el aliento. Millones de personas descartan estas señales como achaques de la edad, un mal dormir o simple indigestión. Pero la verdad es mucho más siniestra. Estas no son simples molestias, son susurros. Susurros de un asesino silencioso que podría estar acechando en tu propio cuerpo. Un derrame cerebral. En los próximos minutos te revelaremos las 8 señales secretas que tu cuerpo te envía justo al despertar y que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar podría salvarte la vida, quizás incluso mañana mismo. Es importante que entienda que cuando se despierta por la mañana, puede sentir que algo no anda del todo bien. Quizás sea un dolor agudo en la cabeza o una opresión rara en el pecho que lo hace dudar antes de levantarse de la cama. O sea, si tiene más de 60 años, estos cambios sutiles en su cuerpo, especialmente justo después de despertarse, podrían ser la forma en que su cuerpo le avisa de un posible problema. Muchas señales de alerta de condiciones de salud serias pueden aparecer en los primeros minutos después de despertar. A menudo se manifiestan sin hacer mucho ruido y pueden desaparecer antes de que tenga la oportunidad de registrarlas por completo. Sin embargo, ignorarlas podría significar que se está perdiendo un mensaje crítico de su cuerpo. Es importante estar al tanto de 8 síntomas específicos de la mañana que podrían estar alertándole sobre una condición seria, incluyendo la posibilidad de un derrame cerebral. Estas son señales que mucha gente descarta o simplemente atribuye al proceso de envejecimiento, pero pueden indicar un problema de fondo más significativo. Esta información es para prepararlo, no para asustarlo, porque reconocer incluso una de estas señales podría ser de vital importancia. Vale la pena que se pregunte si sus mañanas han estado tratando de comunicarle algo.
La primera señal que mucha gente no se da cuenta de que podría estar relacionada con un derrame cerebral es un dolor de cabeza repentino e intenso. Despertarse con este tipo de dolor de cabeza puede ser algo muy fuerte. No es el típico dolor sordo que se quita con una taza de café. Este es contundente, a veces descrito como una sensación de martillazos en un lado de la cabeza. Para los adultos mayores, particularmente los mayores de 60 años, un dolor de cabeza así por la mañana temprano puede ser más que un mal comienzo del día. Podría ser una señal de advertencia importante de su cuerpo. Los científicos creen que los cambios en la presión arterial y el flujo sanguíneo durante la transición del sueño a la vigilia pueden provocar este tipo de dolor, especialmente si se está formando una obstrucción o un coágulo en el cerebro. Un estudio publicado en The National Journal of Neurology encontró que un número significativo de personas que sufren derrames cerebrales informaron de un fuerte dolor de cabeza como uno de sus síntomas iniciales, que a menudo aparecía antes que cualquier otra señal. Si se despierta esperando una mañana tranquila, pero en cambio se encuentra agarrándose la cabeza por un dolor agudo y punzante que no se resuelve en unos minutos y no se alivia con el descanso o el agua, nunca debe ignorarlo, especialmente si aparece de repente sin una causa conocida. Si esto le sucede a usted o a un ser querido, el mejor primer paso es sentarse derecho lentamente, mantener la calma y prestar mucha atención a cualquier otro síntoma inusual. Debería preguntarse si tiene la visión borrosa o si un lado de su cuerpo se siente más débil. No intente adivinar la causa. Debe buscar ayuda médica de inmediato, incluso si el dolor de cabeza comienza a disminuir. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Otra señal importante que su cuerpo podría estar enviando es una sensación de pesadez o presión en el pecho. Justo después de despertar, podría abrir los ojos, estirarse y de repente sentir una presión en el centro del pecho. Puede que no sea un dolor claro, sino más bien una pesadez, como si le hubieran puesto un peso encima de las costillas. Algunos lo describen como una sensación de apretón que dificulta respirar profundamente. Para muchos adultos mayores, esta opresión en el pecho por la mañana a menudo se descarta pensando que durmieron en una mala posición o que es indigestión. Sin embargo, la realidad podría ser mucho más seria. Esa pesadez incómoda podría ser una señal de que su corazón o cerebro no están recibiendo suficiente sangre rica en oxígeno. Mientras está acostado, la circulación de su cuerpo se ralentiza. Al despertar y levantarse, su corazón debe trabajar más para bombear sangre de manera eficiente. Si hay una arteria ya estrechada o un coágulo en desarrollo, esta transición puede hacer que aparezcan los síntomas. De hecho, la madrugada es un momento pico para eventos cardiovasculares como ataques cardíacos y derrames cerebrales, debido a esta repentina demanda en el sistema circulatorio. Por ejemplo, un paciente de unos 70 años experimentó una sensación de pesadez en el pecho durante semanas, que atribuyó al reflujo gástrico. Una mañana vino acompañada de falta de aire, y su familia lo llevó de urgencia a un centro médico. Se descubrió que estaba teniendo un derrame cerebral leve. Si esto le suena familiar, no debe volver a acostarse y esperar que desaparezca. Necesita sentarse lentamente, respirar profundamente y tomar nota de cualquier síntoma adicional como mareos, sudoración o náuseas. Si la pesadez dura más de unos minutos o se siente inusual de alguna manera, es hora de buscar atención médica. Confíe en su instinto. Si su respiración también se siente anormal, como si le costara trabajo jalar aire, esa es otra señal que no debe ignorar. A continuación, es importante hablar de las dificultades para respirar. Podría sentarse en la cama para comenzar el día, pero de repente sentirse como si acabara de subir un tramo de escaleras. Su pecho podría subir y bajar rápidamente. Su respiración podría sentirse superficial y podría tener la extraña sensación de no estar recibiendo suficiente aire. Incluso puede sentir que está boqueando a pesar de haber estado quieto. Para los adultos mayores, este tipo de falta de aire inexplicable justo después de despertar puede ser una gran señal de alerta. Los problemas para respirar por la mañana no siempre están relacionados con los pulmones. A veces, el cerebro está involucrado. Durante el sueño, su respiración es controlada automáticamente por el tronco encefálico. Si hay una interrupción en esa parte del cerebro, como por la formación de un pequeño coágulo, es posible que no produzca síntomas hasta que cambie de posición o se siente. Según una investigación en The American Stroke Association Journal, la falta de aire repentina puede ser una de las primeras señales de un derrame en la circulación posterior, que afecta la parte posterior del cerebro donde se controlan las funciones vitales. Si se encuentra sentado al borde de la cama tratando de recuperar el aliento sin ninguna razón como una tos o un resfriado, y dura más de un minuto, esto no es normal y no debe ignorarse. Un caso clínico involucró a una mujer de unos 60 años que una mañana sintió que su pecho no se expandía correctamente. Esperó y lamentablemente tuvo un derrame cerebral menor 2 días después.
Esa falta de aire fue la señal de advertencia inicial. Si esto le sucede alguna vez, debe detener lo que está haciendo, sentarse derecho, mantener la calma y ver si su respiración vuelve a la normalidad en unos minutos. Si no lo hace, o si va acompañada de mareos o molestias en el pecho, debe pedir ayuda. El tiempo es crucial. Mientras hablamos de señales del cuerpo, también debe considerar lo que significa si su audición se desvanece de repente o si nota un extraño zumbido en los oídos. Podría estar sentado en la cama, quizás de camino al baño, cuando de repente un oído se siente como si estuviera tapado con algodón. O puede que escuche un zumbido agudo que no para. No es doloroso, pero es inquietante. Para los adultos mayores, una pérdida repentina de audición en un oído o un zumbido persistente, que los médicos llaman tinnitus, podría ser más que un simple problema de oído. Podría ser su cerebro señalando un problema. El oído interno depende de un flujo de sangre constante y estable para funcionar correctamente. Si un coágulo o una obstrucción interrumpe ese flujo, incluso por un corto tiempo, puede causar cambios en la audición. Un estudio publicado en The Journal of Cerebrovascular Medicine encontró que las personas que experimentaron una pérdida auditiva repentina tenían un riesgo significativamente mayor de sufrir un derrame cerebral en los meses siguientes, especialmente cuando la pérdida de audición era en un solo lado y ocurría sin previo aviso. Considere este escenario. Su audición está bien cuando se va a dormir, pero por la mañana los sonidos parecen lejanos, o hay un zumbido extraño que no estaba antes. Podría intentar limpiarse los oídos pensando que es presión de los senos nasales, pero nada cambia. En un caso, un hombre de casi 70 años se despertó con un silencio sordo en su oído derecho, asumiendo que era cera. Una semana después, sufrió un derrame cerebral leve. Por lo tanto, no debe ignorar los cambios repentinos en su audición, especialmente si aparecen sin explicación. Necesita recordar cuándo comenzó, si afecta a uno o ambos oídos, y si va acompañado de mareos o problemas de equilibrio. Luego debe hacérselo revisar lo antes posible. El tiempo importa. Hablando de sucesos inesperados, otro síntoma a tener en cuenta es la pérdida repentina del control de la vejiga al despertar. Es temprano por la mañana. Saca las piernas de la cama, se pone de pie, y antes de que pueda llegar al baño se da cuenta de que es demasiado tarde. Esto puede ser muy sorprendente si nunca antes le había sucedido. Una fuga de orina repentina e inesperada a primera hora de la mañana puede ser más que un simple problema de vejiga. El cerebro juega un papel importante en el control de la función de la vejiga. Si el flujo de sangre a las partes del cerebro que regulan ese control se interrumpe, como durante un derrame cerebral menor, puede resultar en una pérdida de control, incluso sin otros síntomas notables. Investigaciones de The International Journal of Neurology señalan que la incontinencia urinaria matutina, especialmente cuando es repentina y no está ligada a problemas de vejiga conocidos, puede ser una señal de alerta de eventos neurológicos. Un estudio de caso reportó a una mujer de poco más de 70 años que comenzó a tener accidentes por la mañana sin problemas de vejiga previos. Al principio pensó que era solo parte del envejecimiento, pero cuando sucedió 3 días seguidos vio a su médico. La evaluación médica reveló que había experimentado un pequeño derrame cerebral silencioso. Así que si esto le sucede aunque sea una vez, debe tomarlo en serio. Debe tratar de recordar cuándo comenzó, con qué frecuencia ocurre y si va acompañado de otros síntomas inusuales como debilidad, confusión o mareos. Necesita anotar esta información y hablar con su proveedor de atención médica. También podría despertarse y sin una razón clara, todo se siente raro. Puede sentirse inusualmente irritado por cosas pequeñas, o podría estar repentinamente callado, retraído, o incluso sentir ganas de llorar sin una causa real. Si esto le suena familiar, es importante saber que los cambios de humor matutinos no son solo emocionales, pueden ser neurológicos. Para los adultos mayores, un cambio de humor repentino e inexplicable al despertar podría ser una señal sutil de algo que está sucediendo en el cerebro. Cuando el cerebro experimenta una interrupción del flujo sanguíneo, como con un pequeño derrame cerebral o un ataque isquémico transitorio, AIT, puede afectar la regulación emocional. Las regiones frontales y límbicas del cerebro, responsables del estado de ánimo y el comportamiento, son especialmente sensibles a estos cambios. Un estudio de The Journal of Stroke and Vascular Neurology encontró que la inestabilidad emocional repentina, la irritabilidad, la tristeza o la apatía emocional se reportaron en muchos pacientes durante las primeras etapas de un derrame cerebral, incluso antes de que aparecieran síntomas físicos más obvios. Puede que su mañana no comience con calidez, sino con una distancia emocional. Podría reaccionar con irritación a una pregunta simple de su pareja, o podría sentarse en silencio, mirando por la ventana, sin poder explicar un sentimiento de pesadez. Podría pasar en horas o durar todo el día.
Si este cambio de humor es nuevo, notorio y sucede más de una vez, vale la pena prestarle atención. No debe descartarlo como si fuera solo un mal día. Necesita anotar lo que sintió, cuánto duró y si algo lo desencadenó. Debe compartir esta información con su médico, ya que podría ser una pista clave que su cuerpo le está dando. A continuación, debe estar atento a los problemas de memoria que pueden ocurrir justo después de despertar. Puede levantarse de la cama, comenzar su rutina matutina y de repente olvidar por qué entró a la cocina. Podría hacerle la misma pregunta a su cónyuge 2 veces sin darse cuenta o tener dificultades para recordar qué día es, incluso después de revisar el calendario. Los olvidos ocasionales le pueden pasar a cualquiera, pero si estos momentos se sienten más frecuentes o intensos justo después de despertar, podrían ser más que simple confusión por estar adormilado. Los problemas de memoria a corto plazo por la mañana podrían apuntar a algo que sucede en su cerebro mientras duerme. Durante la noche su cerebro procesa y almacena información. Si el flujo sanguíneo se reduce durante ese tiempo, especialmente debido a un derrame cerebral menor o un AIT, puede interferir con la forma en que se forman o se recuerdan los recuerdos. Un estudio de The Archives of Clinical Neurology encontró que las fallas repentinas en la memoria, particularmente las de corto plazo que aparecen sin previo aviso, eran un síntoma temprano común en ciertos tipos de derrames cerebrales, especialmente los que afectan el hipocampo y los lóbulos frontales. Podría despertarse y tener la mente completamente en blanco sobre lo que había planeado para el día, a pesar de que hizo una lista la noche anterior. O podría preguntarle a su hija si llamó, solo para que ella le recuerde que acababan de hablar por teléfono hace 5 minutos. Es desorientador y puede dar miedo. Un paciente describió la sensación como si parte de su cerebro se hubiera desconectado brevemente. Estaba consciente pero confundido. Más tarde se confirmó que había tenido un derrame cerebral leve durante el sueño. Si algo como esto le sucede, no debe atribuirlo al envejecimiento normal. Debería tener una libreta junto a su cama. Si nota fallas repetidas, patrones, o si un ser querido se lo señala, debe tomarlo en serio. Necesita mencionárselo a su médico y preguntar si se necesita una evaluación más a fondo. Finalmente, es esencial hablar de algo que podría parecer menor, pero que puede volverse serio rápidamente. Sí, durante el desayuno, de repente tiene dificultad para tragar su café, o comienza a atragantarse con el agua. Esa es una señal que vale la pena notar. Puede estar tomando su café de la mañana o los primeros bocados del desayuno cuando, sin previo aviso, siente que el líquido se va por el otro lado. Podría toser o incluso ahogarse. O quizás la comida se siente como si se estuviera atorando, aunque esté masticando con cuidado. Este tipo de dificultad repentina para tragar, o lo que los médicos llaman disfagia, puede ser más que una casualidad, especialmente en adultos mayores. Esto puede ser una advertencia neurológica temprana. Tragar es un proceso complejo controlado por varias partes del cerebro. Si incluso un área pequeña sufre una reducción del flujo sanguíneo, como durante un derrame cerebral menor o silencioso, puede interrumpir esta coordinación. Según un estudio en The Journal of Applied Neuroscience, la disfagia de inicio matutino inesperada se relacionó con derrames cerebrales en el tronco encefálico, donde se originan muchos de los nervios responsables de la deglución. Imagínese que no ha tenido problemas para comer durante años. Luego, una mañana, toma un sorbo de agua y de repente está tosiendo sin control, o un bocado de pan tostado se siente como si se moviera demasiado lento, como si su garganta no funcionara correctamente. Puede ser aterrador y extraño. Un caso notable involucró a una mujer de casi 70 años, que lo describió como si sintiera que su garganta se había olvidado de lo que se suponía que debía hacer. Lo ignoró, pensando que era la garganta seca, hasta que volvió a suceder y necesitó atención médica de emergencia. Los médicos confirmaron más tarde que había experimentado un AIT esa mañana. Entonces, ¿qué debería hacer? Primero, debe ir más despacio. No se fuerce a comer o beber. Si tragar se siente raro, debe tomar sorbos pequeños, masticar con cuidado y permanecer erguido. Si sigue sucediendo, o incluso si sucede solo una vez y se siente anormal, necesita contactar a su médico. Podría no ser nada, pero también podría ser la forma en que su cuerpo le está levantando una bandera roja. Hemos hablado de dolores de cabeza, presión en el pecho, memoria y deglución. Todas estas señales tienen algo en común. Las mañanas deberían ser un comienzo suave del día, con un estiramiento, una bebida caliente y un momento de tranquilidad. Pero si su cuerpo le está comunicando algo diferente a través del dolor, la confusión, la presión o el silencio, es crucial que lo escuche. Estas señales pueden ser pequeñas y fugaces, lo que las hace fáciles de ignorar. Pero cuando aparecen repetidamente, podrían ser su primera advertencia. Su cuerpo rara vez grita al principio, empieza con susurros,
Quizás usted le restó importancia a ese dolor de cabeza, o se dijo a sí mismo que la pesadez en el pecho era solo un mal sueño. Podría haber culpado a la edad por los olvidos o al pan tostado seco por el atragantamiento, pero ahora tiene más información. Estas señales importan, merecen su atención, su cuidado y su acción. La buena noticia es que estar informado le da poder. Saber a qué estar atento significa que puede actuar más rápido. Debe hablar con su médico, hacer un seguimiento de sus síntomas y no tener miedo de hacer preguntas, incluso si cree que no es nada. Cuando se trata de su salud, lo que parece nada puede ser el comienzo de todo. Cuídese mucho y mañana por la mañana, cuando abra los ojos, preste mucha atención. Su cuerpo siempre está hablando. Asegúrese de que lo está escuchando.